Hola, bienvenidos nuevamente a este canal donde estamos dando estudios de la Biblia y en este video sí es para gente estudiosa de la Biblia o va dedicado para cristianos, gente que ya es cristiana, que no es de nuestra denominación, y también al mismo tiempo para adventistas que quieren aprender un poco más con respecto a Daniel, al libro de Daniel y al libro de Apocalipsis. Varios videos que vamos a montar es titulado, por llamarlo así, una serie que se llama serie de Daniel y serie de Apocalipsis. Las voy a montar solamente serie de Daniel para que puedan ver todo lo de Daniel y otra serie de Apocalipsis para que puedan ver todo lo de Apocalipsis. De pronto puede hacer que nos pasemos un poquito más en tiempo de lo normal, pues porque vamos a estudiar profecía y la profecía es muy extensa para poderla comprender de la mejor manera. Yo siempre le he dicho a la gente estudiosos, a los estudiantes que les enseño, es que la profecía es como el pescado, ¿cierto? Pues el que no sabe comer pescado, por ejemplo, el caso mío yo no sabía, pero hay que comerlo de hambre. Cuando haga de cuenta que eso es un pescado con tunas y hay que sacar la tunita por tunita despacio para poder comprender mejor la Biblia. Estamos comiendo la palabra del Señor y en estos libros de Daniel y de Apocalipsis hay que entenderlos de otra manera. No es como los evangelios o las historias de Génesis y los relatos de los reyes, de los profetas, que son historias comprensibles y como se dice, así es. No, aquí es totalmente con más cuidado. Por eso Apocalipsis dice, el que lee entienda lo que el Espíritu dice a la profecía. Entonces, sin más preámbulos, mi nombre es Juan Esteban y empezamos por fin este estudio de Daniel y de Apocalipsis. Hoy vamos a mirar los principios para entender Daniel y Apocalipsis y algunas conclusiones. Bien, voy a tener una palabra de oración que es el fundamento para poder entender este maravilloso libro y primeramente el consejo es oración y ayuno para poder entender que Dios nos habla el entendimiento de lo que allí está escrito. Hermano, también adventista, te pido que cuando estemos estudiando este libro también si consumes carne, ¿cierto? Haz un ayuno en carne para que la mente se despeje más y puedas tener mayor conocimiento en cuanto a ello. Bien, voy a tener una palabra de oración. Vamos a orar. Querido Padre, en esta hora pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. La Biblia nos dice que toda la Biblia es inspirada por Dios y a través del Espíritu Santo hablas a los santos profetas que son instrumentos en tus manos. Oh Señor, vamos a estudiar una temática sobre los libros de Daniel y de Apocalipsis. Permite, Padre, que en esta hora nos des tanto a mí para enseñar como para el que recibe el mensaje entendimiento y pueda comprender estos maravillosos libros que nos sirven para no vivir en tinieblas, sino para vivir en luz. Jehová Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este libro, este material, decidí tenerlo de manera impresa, es basado en la Biblia, comentario bíblico adventista, algunos eruditos bíblicos de nuestra iglesia, y es un libro completo. Ustedes lo pueden tener si ustedes desean. Ponen su WhatsApp allí y me dice envíenme en el libro de Daniel y Apocalipsis, que es de lo que he estudiado y de muchos libros que he visto como el más completico para poder entender estos asuntos de Daniel y Apocalipsis. Básico, pero siempre tiene algunas cosas muy buenas y muy puntuales para aprender. Entonces te recomiendo, amigo adventista, que si no lo tienes o amigo de otra iglesia, puedes llamarme, escribirme
lo que sea, yo te lo hago llegar de manera PDF. Si lo deseas físico, pues si estás cerca de Medellín, acércate acá y pues ya está impreso y es sino sacarle copia. Vamos a estudiar entonces los 8 principios para entender Daniel y el libro de Apocalipsis y vamos a sacar algunas conclusiones. Entonces lo primero que debemos de entender es el lenguaje que se maneja allí, ¿cierto? El lenguaje que se presenta en estas dos. Para entender ello debemos de primero ilustrarnos. Por ejemplo, uno de los primeros libros que yo leí en la Biblia fue el Apocalipsis. Y cuando yo leí Apocalipsis quedé como este cuadro que está acá. Un león, un dragón, una bestia espantosa, unos cuernos, un cordero, unos seres vivientes con ojos, o sea, una bestia, la marca de la bestia, dentro de lo que uno alcanza a imaginarse, parece como una película de ciencia ficción. Sin embargo, debemos de entender algunos principios básicos para poder entender lo que se dice ese libro, porque ese es un libro especial que no se puede tomar ni literal en algunos pasajes, ni tampoco utilizarlo de una manera simbólica en algunos pasajes que son literales. Entonces, ¿cómo entender esos dos? El objetivo de esta clase para dar inicio a Daniel 1.1, Daniel 2.2, hasta llegar a Apocalipsis 22. Entonces vamos a estar bastante tiempo enseñándolo. Con la ayuda de Dios, Dios nos proveerá el tiempo, la disposición para que podamos emprender. Entonces, hay una palabra que se menciona en los dos libros, esto es genérico de los dos, Daniel y Apocalipsis, dice una palabra pronto, en breve tiempo y deprisa, son palabras que se refieren allí. Nos han enseñado a leer el Apocalipsis con un libro de profecías para un tiempo futuro, el cual nosotros no vamos a ver. Es lo que la gente trata de enseñar en otros lugares, en otras denominaciones, que eso es algo muy al futuro y que nosotros no alcanzaremos a ver tales cosas que se presentan para los estudios del Apocalipsis. Lo otro es que creemos que todas las profecías están enmarcadas dentro de la última semana de Daniel, ¿cierto? Que ya fue en el pasado y ya nosotros estamos viendo, por decir, otros tiempos y otros momentos. Entonces es contextualizarnos bien en dónde vamos a estar, qué es lo que vamos a hacer y por qué se dice la palabra. Entonces dice, leer, oír las palabras de esta profecía y guardarlas. Hay que leer con el entendimiento, pero también con el espíritu. Es necesario escuchar, aprender a oír la palabra de Dios. ¿Qué es leer con el espíritu? Es lo que le decía anteriormente. Hacer ayunos de todo para que nuestra mente esté presta a escuchar y a entender qué es lo que se dice allí. Entonces hacemos ayuno, hacemos oración y empezamos a estudiar los libros de Daniel y de Apocalipsis. Hay que estudiarlo de una manera cronológica, ¿cierto? ¿Qué es lo que se está viviendo cronológicamente? Y aplica mucho, pues, como para los eventos que están marcados en el caso de Daniel, ¿cierto? Las 7 bestias, y en el caso de Apocalipsis las iglesias, ¿cierto? Las iglesias, 7 iglesias, y en Daniel 5 bestias, las 5 bestias, ¿cierto? Pues son 7 porque está el cuerno pequeño, Babilonia está por 2, entonces es por eso. Entonces mirar todo ese orden cronológico e histórico en el cual se va presentando allí. O sea, que la fuente de estudio también, aparte de la Biblia ser la central, también tenemos que mirar datos históricos en el cual necesitamos apoyarnos para confrontar la realidad. Ejemplo, Daniel capítulo 2 nos habla de una estatua que representa reinos y que el primer reino es Babilonia y que el segundo es los medos y los persas. Entonces eso nos lleva a nosotros a buscar en la historia realmente cuándo pasó eso, y efectivamente vas a ver en la historia que desde
X fecha hasta X fecha duró el reino de Babilonia, desde esta fecha hasta esta otra fecha los medios persas, y entonces así vas a ir viendo orden cronológicamente de todos los eventos que ya han sido marcados con respecto a la Biblia, ¿de acuerdo? Con respecto a lo que está escrito allí en el momento que se presente, porque es muy importante eso. Hay que leer todo el Apocalipsis desde el primer capítulo, guarda un orden cronológico innegable. El ejemplo es el Daniel 7, Apocalipsis, las 7 iglesias, que es donde nos marca cómo están en tiempo cronológicamente. Entonces acá también el lenguaje numérico, Apocalipsis y Daniel tiene un lenguaje numérico. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo el 7 es un número simbólico, o sea, el 7 no significa 7 cosas, sino que tiene un significado especial. En el 7 en Apocalipsis, por ejemplo, significa perfección, ¿cierto? Significa perfección. Entonces, así vamos a encontrarnos repetidamente. De paso, Apocalipsis habla mucho de los números. El lenguaje numérico lo podemos ver también en Daniel 7, Apocalipsis 7, Apocalipsis 10, Apocalipsis 12, donde se menciona, también se menciona las seres celestiales, se menciona las 7 trompetas, los 7 sellos, 7 sellos, 7 iglesias, 7 trompetas, ¿cierto? Entonces, todo, como vemos, es un lenguaje, ya tenemos varios momentos. Entonces, lo que quiero que puedas comprender en estos momentos es, no podemos leer a la carrera como leyendo un evangelio, el evangelio de San Juan, ¿cierto? Que es el más fácil de entender porque habla Dios es amor y si lo ama, ¿cierto? Que habla muy clarito con respecto a ello. No, aquí hay que entender qué significa el 7, hasta el color, qué significa el animal, todo, porque cada una de las cosas es una simbología profética que hace referencia a un momento de la historia, a un evento que ya fue, que es o que será, que es lo que nos menciona la Biblia. Entonces acá vemos 7 seres celestiales, vemos 7 alabanzas, la lámpara tiene 7 brazos. También otro número que podemos encontrar es el número 10, encontramos también el número 12, ¿cierto? Que son las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, los 24 ancianos, Apocalipsis 12, las 12 estrellas, las 12 puertas. Entonces vamos a mirar muchas simbología en números, que en su momento cuando estemos estudiando vamos a ir marcando qué significa cada una de esas cosas. Número 1, cronológicamente, ¿cierto? Cronológicamente, ¿qué es lo que está pasando? Número 2, el lenguaje numérico, que el número no significa que son 7, o que son 6, o que son 3, o que no, sino que tiene un significado. Cuando aparezca un número, tienes que prestar atención por qué se mencionó ese número allí. Muy bien. La otra que podemos hacer es un lenguaje metafórico, ¿cierto? Que él utiliza metáforas también para dar ilustración. En el caso del libro de Apocalipsis, Juan utiliza metáforas para dar ilustraciones con respecto a una comparación de algo, ¿cierto? Un ejemplo podemos ver lo que se hacía en el santuario, ¿cierto? Juan ve el candelabro de oro, la mesa de los panes, ¿cierto? Una realidad. Entonces nos muestra, nos lleva a algo para traernos una verdad y mostrarnos. Por ejemplo, también cosas reales, ¿cierto? Que él utiliza son los matrimonios, ¿cierto? Cuando se casa Cristo con la iglesia, cuando podemos ver también, cuando por ejemplo la Biblia en Apocalipsis menciona y han fornicado con los reyes de la tierra, ¿cierto? Entonces son todas ilustraciones que en un sentido es una realidad, pero que el significado está relacionado con un evento o una historia
para esa situación que se está presentando allí. Entonces, sigamos, dice, el Apocalipsis está lleno de símbolos que debe de tomar también simbólicamente. Entonces, el ejemplo que les ponía ahorita era que, por ejemplo, algo muy sencillo, pues como muy cercano es, la gente tiene miedo y enseña y predica el que no tiene conocimiento y dicen la marca de la bestia, ¿cierto? Y a cualquier cosa le ven la marca de la bestia. Entonces dicen la marca, entonces ¿cuál es la marca de la bestia? Entonces dicen, la Biblia dice que la marca de la bestia, Apocalipsis capítulo 13, 6, 7, 8, del 12 en adelante, dice, y es el que tenga entendimiento, sabrá el número, porque el número es 666. Entonces la gente, algunos toman esto literal y dice que nos van a poner en la mano derecha el 666, 666 y acá en la cabeza 666, 666, ¿cierto? A todo lo van a marcar. Entonces, entender realmente cuándo se debe de interpretar de una manera simbólica o de una manera literal, ¿cierto? Que es lo que los que estudian, los eruditos de la Biblia, nos enseñan de qué es lo que se debe, cuál es la interpretación correcta de ello, y no darle otra interpretación que no es bíblica y que no está argumentada con un escrito está. Debemos de entender el núcleo de los hechos que han de cumplirse literalmente. Es muy importante. Daniel, por ejemplo, Daniel 8, 14 dice, y hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces acá, cuando hay una literalidad en tiempo, ¿qué significa un día? ¿Qué significa 1260 días? 2300, ¿cierto? ¿Qué significa todo eso? Y si son días literales o si es un acontecimiento de año, día por año, que es lo que vamos a estudiar en cada uno de sus momentos, pero solamente recuerda que estamos dando principios para poder entender cómo entender Daniel y el libro del Apocalipsis, que la gente se basa dice, es que son 1200 días, entonces cuentan los días y en el orden cronológico e histórico no tienen la interpretación como tal. El hecho de que esté profetizado que el diablo será puesto en el abismo por un periodo de tiempo. Hay otros ejemplos que se presentan allí, es lo que menciona Apocalipsis, que dice, no podemos imaginar que el diablo puede ser sujeto por una cadena larga, y es un lenguaje metafórico propiamente Juan, ya que los 4 evangelios notamos que el apóstol Juan tiene un lenguaje figurado. El hecho de que esté prefigurado que el diablo será puesto en el abismo por un periodo de tiempo. Entonces allí Apocalipsis nos menciona también cuando Cristo venga, Satanás, Jesús viene con todos los redimidos y acá queda Satanás en esta tierra. Entonces, de una manera metafórica, como lo utiliza Juan, él utiliza y tiene allí en el abismo y será puesto en el abismo y tendrá una cadena, ¿cierto? No es que Dios le vaya a poner una cadena a Satanás y aquí lo va a dejar como un preso, como hacemos acá en la tierra, una persona atado de pies, cabezas y manos acá en la tierra sin poder moverse. No, simplemente la Biblia nos menciona que como no tiene a quien tentar, todos los buenos están con Dios y los muertos y los malos están muertos, entonces queda atado acá a esta tierra, y como la tierra queda en la condición de como estaba antes, desordenada y vacía, entonces la palabra allí que aparece en Génesis es la misma que aparece ahí y dice está en un abismo, ¿cierto? Vino al abismo, no hay nada, está solamente Satanás ahí esperando que ocurra otro evento. Entonces, de una manera metafórica lo habla Juan. Entonces, lo otro es, la Biblia se interpreta por sí mismo. Eso es lo más claro. No podemos nosotros yo argumentar una idea que a mí por ejemplo, me parece, vuelvo al caso bueno, a hablar del sello, bueno, el caso de la marca de la bestia, de mi idea, yo creo
según mis conocimientos intelectuales, creo que el 666 es la marca de la bestia, un número literal. Y entonces argumentar con la Biblia y, por ejemplo, con el texto de Apocalipsis 13, que es donde dice literalmente el número, y decir esto es mi idea aportada. No, la Biblia tiene su propia, es un propio intérprete y ella misma se explica y no tiene que venir otra persona a explicar la Biblia, no, sino que ella misma va diciendo, por ejemplo, cuando Daniel ve las visiones, Daniel capítulo 7, más adelante el versículo 8, capítulo 8, ya le van explicando qué significan todas esas cosas. Daniel capítulo 2, cuando ve la torre, la estatua, también hay una interpretación, qué significa la cabeza, qué significa el oro, qué significa los pechos, o sea, todo la misma Biblia le va explicando, porque la misma Biblia es la interpretación, la misma Biblia es la que se interpreta. La interpretación, como estamos hablando, Apocalipsis 13 se interpreta cuando ya estemos haciendo, ya esto se llama como esas paralelismo, esas comparaciones, ¿cierto? Como decir, ponemos, este es Daniel y este es Apocalipsis, y bueno, aquí están calmas, esta es la tapita azul y esta es la tapita negra, y uno es azul y otro es negro. Entonces, cuando hagamos esas comparaciones, en qué se parecen esos dos, vamos a encontrar algunas similitudes. Entonces, algunas de las similitudes que tienen que ver con el tiempo y los reinos, hay una concordancia en el cual le da. Acá nos menciona que el Apocalipsis 13 se interpreta con Daniel capítulo 7 y capítulo 8. ¿Por qué? Se habla de lo mismo, pero más en detalle. El uno menciona una cosa y el otro menciona otra, pero es exactamente el mismo evento en el cual se está llevando allí. También dice que hay que interpretar Apocalipsis 11, que se interpreta con Zacarías 4. O sea, la misma visión de Zacarías 4 se debe interpretar con Apocalipsis 11, ¿cierto? Que tiene una relación. Y los tres medios de tiempo de Apocalipsis 12, 14 y Daniel 12, 7 se deben de interpretar juntos porque están hablando de lo mismo. Básicamente lo que nos están enseñando acá es que tanto Daniel como Apocalipsis tienen un encuentro, una relación, y lo que dice el uno es lo que sigue del otro, y lo que dijo el otro es lo que sigue el otro. Hay una coherencia en los dos escritores. Toda la profecía debe ser sometida a unos principios. ¿Cuál es la profecía? Los libros de Daniel, bueno, los más resaltantes, así que es fuente de estudio. Los libros de Daniel y de Apocalipsis deben de tener un estudio adicional para poder entender. Lo primero es históricamente y entender cómo funciona, pues porque hay algunos que se pegan, que están en el pasado y se quedan allí. Eso ya ocurrió en el pasado, no es para nuestro tiempo, estamos viviendo otro tiempo. Otros se quedan diciendo hacia el futuro, diciendo eso va al futuro, eso todavía no nos toca, ¿cierto? Entonces es relacionar esos dos momentos y cómo los corroboramos a través de la historia. Realmente la historia que nos menciona qué es, en qué momento estamos viviendo, y Daniel y Apocalipsis nos dice exactamente en qué tiempo nosotros estamos viviendo, haciendo un estudio de una línea profética, de algunos eventos históricos que ocurrieron y algunos pocos que faltan por cumplir. Entonces hay que mirarlo desde ese punto de vista. Ya para concluir, entonces vamos a mirar algunas conclusiones. Dice, a Juan le fue revelado que pronto sucederían las cosas que le estaban mostrando, y esto implicaba que en un breve espacio de tiempo. La primera llave es aprender a leer la Biblia con espíritu y aprender a oír. Aprender a ver y a oír lo que la Biblia nos habla con respecto a esos dos grandes libros. La segunda llave tiene que ver con la cronología de Apocalipsis. Así como fue escrito, debemos de estudiarlo.
el orden como viene, no podemos dar otras interpretaciones. El lenguaje numérico de la Biblia es la tercera llave. Es importante develar los secretos que Dios tiene detrás de cada número. Cada número es muy importante y significativo para entender el Apocalipsis. Otro es el lenguaje de los símbolos, que a través de leones, cuernos, reyes, iglesia, hombre o mujer, Dios nos presenta y nos muestra algo. La quinta es que es más importante, ya que los permite interpretar la Biblia por ella misma. O sea, que la Biblia es el mismo intérprete de lo que se está diciendo allí. La sexta ya es que es la pieza de rompecabezas que nos permite ver el cuadro completo, que es Daniel. Daniel y Apocalipsis es un rompecabezas grande que hay que armarlo. Y a medida que vamos viendo el uno y el otro, vamos formando un cuadro excelso y maravilloso. Sé que has armado un rompecabezas, yo lo he hecho, y cuando vemos todas esas fichas ahí desordenadas, uno empieza, esta es la amarillita, esta es la azul, este es el 1, este es el 2, y queda el cuadro perfecto. Hay que estudiar Daniel y Apocalipsis para poder entender qué es lo que el Señor nos está mostrando a través de todos los símbolos, números y toda la historia. Y la séptima llave son los principios que debe cumplir toda profecía histórica y futurista. Entonces allí podemos ver que entender el Apocalipsis, o sea, Daniel y Apocalipsis, debe de tener un sumo cuidado. Debemos de meditar en esos libros. Guillermo Miller, ¿sabes cómo Guillermo Miller entendió la profecía de las 2300 tardes y mañanas? Después del gran chasco de 1844, Guillermo Miller, junto con el remanente que salió de ese gran chasco, después te monto un video qué pasó en 1844. Pero usted que es adventista, porque es para usted, quiero que escuche esta historia. Mira, después del gran chasco, Miller y otros, ¿cierto?, quedaron diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué Cristo no vino? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué no entendimos? Y entonces, ¿sabe qué hizo Miller? Cogió el libro de Daniel y se arrodilló. Y la historia de los patriarcas, de aquellos pioneros, nos dice que se arrodillaba y oraba y oraba, y hasta que no entendía un capitulito, no avanzaba al otro, y así empezó uno por uno, hasta que el Señor le dio entendimiento y comprendieron la realidad del por qué no vino y la realidad de nuestra fe, de las bases que tenemos nosotros, que es del santuario, y la relación que está haciendo Cristo en estos momentos en el cielo. Entonces la Biblia, tanto Daniel como Apocalipsis, hay que estudiarla con mucha oración, ayuno, para que el Señor, y dirección del Espíritu Santo, para que nos pueda dar sabiduría para entender. Hace muchos años le pedí yo al Señor, desde que ingresé a la iglesia, tener dominio y conocimiento de este material que hoy les estoy compartiendo a ustedes. Entonces no podía entender, no podía entender porque estaba leyendo la Biblia así como leía el Evangelio y no entendía. Pero Dios quitó malos hábitos de mi vida y ya hoy me da claridad en puntos específicos de la Biblia. Y yo le dije, Señor, no solamente quiero entenderla, sino también enseñarla, porque esto es muy maravilloso. Entonces Dios puso no solamente el entendimiento, sino que también el material, todas las cosas fueron llegando, y me leía un libro, después decía, este es el todo, y me daban otro libro y era muchísima más información, y yo, este es el todo, hasta que dije, no, yo no sé nada, y cada que me daban un libro era mucho mayor que el otro. Entonces este que estoy compartiendo es uno de los más completicos que he visto para entender Daniel y Apocalipsis, que es lo que voy a estar compartiendo con ustedes. Voy a terminar con una palabra de oración. Que Dios me lo bendiga, que Dios te bendiga, hermano, amigo, que estás viendo